Amén. Vamos a leer un texto que está en Oseas capítulo 11, que creo que describe muy bien el amor de Dios. Podríamos citarlo también para la misericordia de Dios, para la gracia de Dios. El martes que viene, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la misericordia de Dios. No faltes. Oseas 11. Ahí está por el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Está hablando de cuando Israel nació como pueblo. Y de Egipto llamé a mi hijo, o sea, Israel. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada de sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Si os fijáis aquí, perdonad la pausa, parece que Dios va por un lado, ¿no? Y el pueblo va por otro. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y ahora Dios, a pesar de que Él va por un camino y su pueblo por otro, Dios toma una decisión. ¿Cuál es? ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? No. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se inflama dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y a tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel me engañó, de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con sus santos. Y ahí sigue explicando. El amor de Dios es aquello que le hace a Dios tomar una decisión que nadie espera y va en contra totalmente de lo que cualquiera puede pensar. Hagamos un pequeño repasito de lo que hemos hablado acerca del amor de Dios. Estábamos hablando de que Dios es amor, pero el amor no es Dios. Dios sí es amor, pero el amor no es Dios. El amor nace de Dios, pero no es Dios. Bien, entonces estábamos hablando de que el amor de Dios, cuando Juan dice Dios es amor, explicábamos que lo que quiere decir Juan es que la esencia de Dios es ser amor y en todo lo que hace y determina, piensa y siente, es movido por su amor. Cuando Juan dice Dios es amor, lo que está diciendo es que cada cosa que Dios piensa o hace o determina, hay una cosa que lo mueve, en este caso, que él lo menciona, pues es el amor. Decíamos que su amor es la forma en la que Dios comparte todo lo que es. Citábamos a alguien, a un escritor que decía, se ama en sus criaturas. Lo que estábamos diciendo es que el amor de Dios es tal que le desborda a Él mismo. Es tal que es mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar. Y lo que algunos escritores nos dicen es que con la creación vemos cómo Dios lo que hace es compartir su amor con aquellas criaturas a las que decide amar y mostrarse como un Dios de amor.
donde Él demuestra su amor y donde Él se alegra y disfruta con lo que hace. Mencionábamos como en Génesis 1, y ahora vamos a mencionar otra cosa, como la creación vemos eso, como Dios es un Dios de amor, es un Dios que su amor le sobra, y por tanto Él decide hacer su creación, y al hacer su creación y amar su creación, pues lo que nos dice ahí el texto de Génesis es que vio Dios que era bueno, y pone allí al hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, pronto ya el hombre desobedece a ese amor, no se comporta como debería comportarse a ese amor que Dios mostró a él. Sin embargo, Dios desde un principio ya decide que Él va a amar al hombre a pesar de. Eso vamos a hablar en un momento. Decíamos que el amor no se da sin alegría, sin el deleite en la otra persona, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Cuando tú quieres o amas a una persona, tú lo que quieres es que esa persona sea feliz, disfrute de la vida, ¿no? Igual Dios. Dios no es un Dios severo en el sentido de austero, o un Dios que está serio y es solemne siempre y no sé qué. No, sino que la Biblia nos muestra un Dios que a la hora de compartir su amor con los suyos, con las criaturas, se alegra y se deleita en que el ser humano esté bien, en que el ser humano tenga paz con Dios. Eso vamos a hablar un momento ahora. Por eso mencionábamos, ¿no?, que cuando, por ejemplo, la Biblia menciona cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay en el cielo? Hay gozo, hay alegría en el cielo. O sea, que un pecador se arrepienta quiere decir que una persona ha respondido al amor de Dios. ¿Y qué hace Dios? Se alegra. O sea, en el cielo hay una fiesta. ¿Por qué? Porque el amor es alegría, ¿no? Eso es lo que mencionábamos. Esto tiene que ver con el hecho de que el plan feliz de Dios para nosotros se ve cumplido. O sea, cuando una persona decide, bueno, también el Señor toca nuestros corazones y el Espíritu Santo nos ilumina, eso también nos lo dice la Biblia, ¿no? Pero cuando alguien se convierte, se entrega a Jesucristo como su Salvador, en el cielo hay gozo. ¿Por qué? Pues porque ese plan de Dios, del amor de Dios hacia ti y hacia mí, a partir de ese momento, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir, se va a cumplir. Y por tanto, ¿qué va a haber en el cielo? Pues gozo, claro. ¿Qué va a haber si no? Gozo, ¿por qué? Pues porque Dios, el amor de Dios se ha desbordado una vez más en una criatura. Y decíamos, ¿no?, mencionando al puritano que en su momento decía, ¿no?, que una de las cosas que más le sorprendía de Dios era, de la grandeza de Dios y de la cercanía de Dios, era que Dios asistía al funeral de cada gorrión. Al funeral de cada gorrión, cada pájaro que muere, Dios asiste a su funeral, ¿no? Que no cae un pajarillo a tierra sin que Dios lo sepa. Así que si un simple gorrión, que según parece es el pájaro más pequeño y más sencillo y más simple que hay, si Dios asiste al funeral de un gorrión, ¿no se va a preocupar de nuestras vidas? El amor de Dios es así, ¿no? Mirar, en Apocalipsis también hay alegría en el cielo. En el cielo se alaba a Dios y en la tierra se mantiene la fe con gozo. Estoy hablando de aquellos que han recibido el amor de Dios en Apocalipsis. Si tú estás en el cielo durante Apocalipsis, hay alegría. Hay alegría porque tú estás con Dios y por tanto puedes celebrar y cantar acerca del amor de Dios y de lo que Dios ha hecho. Pero si estás en la tierra, también. Pero a lo mejor no hay alegría en el sentido que nosotros la entendemos, pero sí gozo. Y hay personas que por su fe, por causa del testimonio, lo vimos, ¿no?, los matan. Bueno, pues esa gente, aún esa gente, mantiene su fe con gozo. O sea, deberíamos de leer más para que nos quitaran, a mí primero, ¿no?, tantas tonterías que tenemos. Por ejemplo, hay unos libros que se llaman Locos por Jesús. Y esos creo que son 3 libros que hablan acerca de los mártires. Mártires. Gente que los quemaron vivos. Vivos. No los metieron una noche en la cárcel para asustarlos, no. Los quemaron vivos. ¿Y sabéis cómo morían? Cantando. Cantando.
Al final, en la eternidad, se puede ver la alegría también. Al descubrir el cielo, al describir el cielo y cómo Él morará con su pueblo y no habrá más ya, pues nada más malo de lo malo. Al final, en Apocalipsis, cuando te dice cómo será ese tiempo con Dios, primero Dios está en medio de ellos y luego todo aquello que nos angustia, que nos puede hacer dudar en algún momento de la bondad de Dios, del amor de Dios, de estas cosas, va a desaparecer. Va a desaparecer. Y hay de nuevo esa alegría entre Dios y su pueblo que hubo en un principio entre Adán, Eva y Dios. Es de tal manera la alegría que hay, que como esa alegría y ese amor de Dios desbordan hacia su pueblo, es tal que el amor y el gozo que se presentan se vuelve a invitar al ser humano a ser parte de eso. O sea, cuando se describe el cielo y la eternidad y todo, ¿cómo termina Apocalipsis? Con otra invitación. El que tenga sed, venga y beba de la vida, del agua de vida, gratuitamente. O sea, se le invita a la persona de nuevo a acudir a Dios. Así es el amor de Dios. Pero cuando nosotros intentamos estudiar el amor de Dios, pues nos encontramos con una barrera siempre de conocimiento y moral como cualquier atributo. Los místicos, hay un místico que decía esto: Dios es una montaña de maíz, de la cual yo, cual un gorrión, arranco solo un grano. Y un grano a un gorrión ya le llega para comer. Y Dios es como esa montaña de maíz, imagínate, una montaña de maíz. Pues nosotros lo que podemos entender y comprender de Dios es un grano solo. Pero resulta que con eso nos llega, no necesitamos nada más. Juan Calvino, mirad lo que dijo, en 1500, dijo: Dios nos abraza en Cristo con tanta ternura que convierte todo lo que nos acontece en nuestro beneficio. En nuestro beneficio. Pero avancemos. Hemos visto varias características del amor de Dios. Vamos en la letra E. No puedo hacer repaso. Está grabado, acudir allí. La letra E. El amor de Dios con los pecadores se expresó dando a su Hijo para que fuese nuestro Salvador. Esto, la medida del amor depende de cuánto da. Y la medida del amor de Dios fue su Hijo. ¿Cómo se mide el amor? Por cuánto tú das, está claro, ¿no? El amor no son palabras, no es Luis Fernando y María Isabel allí, no. No. El amor son cuánto tú das, cuánto tú estás dispuesto a darle a la otra persona. Esa es la medida del amor. Bien, pues cuando hablamos del amor de Dios, ¿cómo se ve la máxima expresión del amor de Dios? ¿Cuándo dio más Dios? Con Jesús, ¿no? Entregando a su Hijo fue cuando más dio. Pablo habla de ese amor de Dios como grande y es un amor que excede todo conocimiento. Es grande y excede todo conocimiento. Claro, porque cuando yo intento entender el amor de Dios, inmediatamente tengo que recurrir a ejemplos míos, bajar aquí y poner ejemplos míos. Pero el amor de Dios excede a todo mi conocimiento, excede a todas las ideas y conceptos y ejemplos que yo pueda poner. Pablo, por ejemplo, dice que ese don supremo es la garantía de todo lo demás. ¿Qué dice Pablo? Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo concluye? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? O sea, lo que está diciendo Pablo es: el amor de Dios es grande y excede todo conocimiento. Y por tanto, ese amor es la garantía de todo lo demás. O sea, si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por ti y por mí, ¿qué te puede dar que sea más grande que eso? Nada. ¿Qué don te puede conceder que exceda eso? Ninguno. Por eso muchas veces se ha dicho, y hoy parece que lo contradecimos, ¿no? Dios ya nos ha dado todo. Ya nos lo ha dado todo. ¿Qué más nos puede dar Dios que no nos haya dado ya? Nada. Todo. Por eso Él dice: si Dios hizo esto por nosotros,
¿cómo no nos va a dar lo demás? Evidentemente, si es su voluntad dárnoslo. Pero, ¿cómo no nos va a dar lo demás? Si estuvo dispuesto a amarnos, entregando a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar eso? Esto es como si un padre están atacando a su hijo y va y lo defiende y casi da su vida por él y casi lo matan, pero defiende a su hijo y le salva su vida. Y su hijo al día siguiente viene a pedirle un favor y le dice que no. O sea, sería una ridiculez, ¿no? Pues si acaba de dar su vida prácticamente por mí, ahora le pido un favor y me dice que no. Es un ejemplo ridículo, pero dirías tú, pues lo mismo, ¿no? Si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? El Nuevo Testamento señala la cruz como la prueba culminante de la realidad y el carácter ilimitado del amor de Dios. Ahora vamos a hablar de esto un momento. Pero la cruz es la prueba del amor ilimitado de Dios. Porque ahora vamos a ver por quién murió Él, por si no lo sabemos. Así que Juan, por ejemplo, pasa directamente de su primer Dios es amor, cuando vimos, ¿no?, la declaración, Dios es amor, dice él. Y ahora que nos explica Juan, mirad, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Juan dice, Dios es amor, no el amor es Dios, Dios es amor. ¿Cómo se demuestra que Dios es amor? Pues por lo que Él hizo. En esto consiste el amor de Dios, en que Él envió a su Hijo a salvar al mundo. O sea, la prueba mayor del amor de Dios es esta. Hay otras pruebas, sabemos, pero entendemos que cuando Juan dice en esto consiste, es que esa es la piedra angular del amor de Dios. Por ejemplo, en su Evangelio, Juan también dice las famosas palabras de porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó. O sea, si tú quieres saber la medida del amor de Dios, ¿cuál es? Envió a su Hijo. O sea, esa es la medida del amor de Dios. De ahí para abajo. Y Pablo también en las conocidas palabras de Romanos 5:8. Dios demuestra su amor, que ahora lo vamos a ver. Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Gálatas 2:20, Pablo encuentra la prueba de que el Hijo de Dios me amó. ¿Cómo la encuentra Pablo? En el hecho de que se entregó a sí mismo por mí. ¿Os acordáis de Gálatas 2:20, no? Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Exactamente. Y luego habla, y luego él habla de que el Hijo de Dios le amó, ¿cómo? En el hecho de que él se entregó a sí mismo por mí. O sea, si Pablo tiene que ver una manera en la que Dios lo ha amado a él, dice, en que Cristo se entregó por mí. O sea, esta es la prueba que yo encuentro del amor de Dios. Bien, avancemos. F, el amor de Dios hacia los pecadores. O sea, hemos visto que el amor de Dios hacia los pecadores. Y ahora avanzamos un pelín más. Alcanza su objetivo cuando lo lleva a conocerlos y a gozarse en Él. A nosotros, ¿no? Cuando lleva a los pecadores a conocerle a Él y a gozarnos en Él. Bien. Por ejemplo, el puritano Brooks dijo, mi gracia, dice Dios, será tuya para perdonarte, y mi poder será tuyo para dirigirte, y mi bondad será tuya para aliviarte, y mi misericordia será tuya para proveerte, y mi gloria será tuya para coronarte. Esta es una promesa amplia que Dios sea nuestro Dios, lo incluye todo. Estaba pensando yo, esto deberíamos tenerlo, no sé, en una tarjetita pegado en la nevera, en el microondas, encima de la cafetera de café, lo que sea que
de té o lo que sea que desayunes por la mañana, ¿no? O en el espejo, para que veamos esto, ¿no? El amor de Dios incluye, la promesa de Dios hacia nosotros lo incluye todo. Este hombre puritano. Otro puritano se llamaba, ahí está, un poquito difícil de pronunciar, pero Tillotson, algo así. Dijo, hablando del amor, esto es amor verdadero para con cualquiera, que hagamos lo mejor que podamos para su bien. Esto es lo que hace Dios para los que ama y lo hace en base a la medida de su omnipotencia. Así la fe en Cristo nos introduce a una relación plena de incalculable bendición, ahora como por toda la eternidad. O sea, lo que dice él es, el amor verdadero por cualquiera es lo que tú haces por ese cualquiera, lo que mencioné yo antes, ¿no? Lo que tú haces por ese cualquiera, ¿no? Pues eso es lo que se demuestra el amor de Dios, en lo que Él ha hecho por ti. Y no solamente en lo que ha hecho por ti, porque tú puedes amar a una persona y dejar de amarla en un momento dado, pero Dios no. O sea, Dios cuando te ama lo hace ¿cuándo? Para siempre, no se vuelve atrás. No, es que yo salvé y amé a Manuel, pero ahora me arrepiento. No, el amor de Dios hemos visto, ¿no? Que es libre, infinito, bondadoso. No se basa en lo que nosotros somos o hacemos. La letra G, el amor de Dios es libre. El amor de Dios es libre. Parece como que Dios está obligado a amarnos, ¿no? No. El amor de Dios es libre y voluntario. Es libre y voluntario. Cuando Dios ama y perdona, lo hace por amor de sí mismo. Y cuando la Biblia habla de que lo hace por amor de sí mismo, entendemos que lo hace por su gloria, pero también por lo que estábamos hablando, ¿no? Porque su amor en sí mismo es tal que no tiene otra cosa que hacer que compartir ese amor con los demás. Es el amor que hay en sí mismo. Y por eso Él hace lo que hace. ¿Me explico? Yo soy quien, por amor propio, perdona tus crímenes y no tendrá presentes tus pecados. Eso lo dice Isaías en la palabra de Dios para todos. Yo soy quien, por amor propio, perdona tus crímenes y no tendrá presentes tus pecados. El hombre, pensemos una cosa, el hombre peca, ¿sí? ¿Y qué decide hacer Dios? Cuando el hombre peca, ¿qué decide hacer Dios? Mandar un Salvador, demostrando así su amor. Dios podría hacer otra cosa. Cuando el hombre pecara, podría hacer otra cosa. Por ejemplo, cuando Satanás y sus huestes pecaron, ¿qué hizo Dios? Otra cosa. No sabemos por qué, pero Dios hizo otra cosa. Y ese es un argumento que el autor de Hebreos usa. Cuando allí creo que es en el capítulo 4 dice, porque no socorrió a la descendencia de Abraham. Perdón, no socorrió a los ángeles. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Lo que está diciendo es que Dios, por alguna razón, cuando los ángeles se rebelaron, no los socorrió. Pero a nosotros sí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Qué podría ver Dios en nosotros para amarnos? ¿Qué podría ver en ti y en mí? Nada. Exactamente. Lo mismo que en todos los seres humanos. Nada. Nada. Por eso hablamos de que el amor de Dios tiene que ser libre. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo atraiga, no hay nada que lo influya, no hay nada que lo arrastre, no hay nada que lo motive a amarnos. No hay nada, nada, cero. Por eso decimos, su amor es libre. Él decide amarnos, aún sin poder ver nada, nada. Su amor es por gracia y no depende de nada de lo que yo haga o deje de hacer. Su amor es por gracia. Hay muchos escritores que desde ya hace mucho tiempo han escrito, ¿no? Han escrito acerca de, digamos, de una especie de legalismo, ¿sí? Esa es la palabra,
de una especie de legalismo espiritual que a veces puede haber en las iglesias y en nosotros como cristianos. Pensando de que al final nuestra relación con Dios depende de lo que nosotros hagamos, depende de las veces que vengamos, depende de lo que trabajemos, depende de lo que hagamos bien. No. El amor, o sea, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación por gracia. Por gracia. Dios es el único ser del universo cuyo amor no depende de que tú lo ames. El único ser del universo cuyo amor no depende de que tú lo ames a Él. ¿Por qué sabemos esto? Porque Él nos amó antes de la fundación del mundo. O sea, antes nos amó. Su amor, por tanto, ya lo hemos mencionado, es eterno. Dios es el único ser en el universo que su amor es por gracia y la gracia no se merece. Dios es el único que es capaz de amar por gracia a alguien. Tú y yo no somos capaces de amar por gracia a alguien. De hecho, cuando tú amas a alguien, lo amas porque esa persona te ha atraído. Físicamente, su carácter, su forma de ser, lo que sea. Lo amas por eso. Dios no. Dios es el único ser que es capaz de amar a alguien por gracia, sin que esa persona lo merezca y sin que esa persona tenga nada que ofrecerle a él. Su amor no es ascendente, es decir, no nace de algo bueno en nosotros, sino que es descendente, nace en su propio corazón. O sea, el amor de Dios no es ascendente en el sentido de que en la medida en que yo lo ame, Él me ama. No, sino que es descendente, es Él me ama. Y entonces yo respondo, que eso es lo que dice Juan, ¿no? ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Dejarnos amar por Dios es la vida cristiana. Dejarnos amar por Dios es la vida cristiana. En eso consiste. En eso consiste. Por ejemplo, Santiago habla de que Dios no cambia. En Él no hay sombra ni mudanza de variación. O sea, no hay ni algo que tú puedas decir, uy, me parece que... No, nada. No solamente que no cambia, sino es que no hay ni sombra en Él. Ni el menor resquicio de que cambie. No hay un solo momento ni nada de lo que haga que no esté motivada por su amor. No hay nada que Él haga que no esté motivado por su amor. Ya leímos, ¿no?, de algún escritor que incluso decía que cualquier cosa que Dios decidiera hacer seguiría demostrando que Dios es un Dios de amor, cualquier cosa. En su amor no hay cambio. No puede ser afectado ni influenciado por nada. Por nada. Esto hago una aclaración. Otra cosa es que no es este el tema. Otra cosa es cuando nosotros pensamos en la vida cristiana y en nuestra relación con Él, que Dios, ante determinadas cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, Dios puede tratar con nosotros o disciplinarnos o lo que sea. No es pasar la mano por el hombro. Estamos hablando del amor de Dios en general. No puede ser influenciado por nada. Porque si el amor de Dios fuera influenciado nosotros, ¿no?, con Él por algo, ¿a dónde nos iríamos tú y yo? Sabemos a dónde nos iríamos, ¿no? Pero de cabeza. Pero el amor de Dios no está motivado por nada, no puede ser influenciado. Por eso a veces nosotros decimos, Jesús lo dice muchas veces, ¿no?, cuando Él piensa en Él, ¿no?, en cómo, supongo que piensa en cómo es Él, dice, Señor, pero ¿por qué a mí no? O Juan, creo que el domingo lo mencionaba, ¿no?, en plan de, ¿por qué me amó Dios? ¿Pero por qué decimos eso? Porque tal vez cada uno sabemos lo que tenemos y cada uno sabemos nuestro corazón y lo que somos. Porque escuchaba estos días, ¿no? El carácter es lo que tú haces cuando nadie te ve. Lo que tú piensas cuando nadie te puede leer el pensamiento. Eso es lo que tú eres y lo que yo soy, ¿no? Y por eso lo decimos, porque ¿cómo me ha podido amar Dios y me sigue amando Dios? Porque claro, sabemos lo que somos.
y entendemos el amor como si yo le fallo a una persona, pues, oye, si yo de repente me voy con otra chavala, bueno, iba a decir chavala, con otra mujer, bueno, sí, podía ser con una chavala, claro. Si yo me voy con otra mujer, Loida, no me lo va a permitir, ¿no? Es lógico. Ok, se supone. Espera un momento. Pero Dios sí, o sea, Dios sí. Dios, o sea, no hay nada que a Él le cambie en su amor por nosotros. O sea, otra cosa son las consecuencias de nuestros actos. Sí, Manuel. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero hay algo que no sé, a ver si me lo puedes explicar. Hay personas que son más bendecidas por Dios que otras. no. Yo he visto personas en el seno de la iglesia que tienen más bendición que otras. ¿A qué te refieres con bendiciones? En esta tierra. Cosas materiales. Cosas materiales. ¿Tú por qué? Y no solamente cosas materiales, sino la mano en un accidente de tráfico. ¿Vale? Yo, no sé, yo veo eso. No, cuando hablemos... No va a tener para mí. No va a tener, yo creo que se complace más en sus hijos fieles que los infieles. Vamos a ver, Dios es soberano y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y cada una de las circunstancias que a nosotros nos tocan vivir son parte de sus planes para nosotros, tener más, tener menos, estar sano o estar enfermo, tener más facilidad para ciertas cosas o menos. No, hay tantas personas, por ejemplo, tantas biografías de hombres y mujeres que entregaron sus vidas al Señor y los mataron. Estábamos hablando un domingo hace poco, ¿no? Una familia que deciden servir al Señor, 5 hijos fieles al Señor, deciden dejar sus trabajos, todo, pasan 2 años levantando sostenimiento para irse a Camerún de misioneros, 2 años, por fin logran recoger todo, o sea, levantar su sostenimiento, se van para Camerún, jóvenes con 4 hijos, con toda la vida por delante, fieles al Señor, llegan allí 15 días, a él le pegan un tiro en la calle y lo matan. Eso Dios no lo está bendiciendo menos o más. No sabemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo tengo que estar contento con lo que Dios me da. Y si Dios te da a ti más, Dios sabe por qué te lo da. Y si Dios a lo mejor a mí no me da más, es porque a lo mejor a mí me quiere guardar de algo que yo a lo mejor no sabría manejar. ¿Entiendes? O sea, Dios está por encima, Manuel. Ya es más o menos lo estoy entendiendo. Vale. Entonces, ¿por qué pedimos a Dios? Por cosas materiales. Porque Dios quiere que pidamos. No, pero Dios quiere que pidamos. Claro. Dios quiere que pidamos. Es normal. No, pero vamos a ver. Pero entonces no haríamos... Es que claro, luego hablamos, pero luego no haríamos nada, Manuel. Si Dios lo decidió todo ya, no. La oración es un mandato de parte de Dios para nosotros. Orad sin cesar. Ya está. O sea, yo tengo que orar. Exactamente. Avancemos. Su amor es inalterable. Estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es inalterable. Ahora, hay algo más. Su amor es único. ¿Por qué? Porque Él no está buscando gente especial, buena, a quien amar. En esto se demuestra el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo contrario a nosotros. ¿Quién en su sano juicio diría, hay una chica que es fea, que me cae mal, que es insoportable, que su madre, mi suegra, sería un demonio, que etcétera, etcétera? ¿Y qué persona en su sano juicio diría, bueno, pero me voy a casar con ella? ¿Quién diría eso en su sano juicio? Nadie. Tú buscas a una chica que te agrade, que te guste físicamente, que te caiga bien, eso es lo que busca, ¿no? Bueno, pues Dios no está buscando eso. Por eso el amor de Dios es único. Y eso es lo que Pablo nos dice, ¿no? ¿En qué se demuestra el amor de Dios? En que a pesar de que somos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Es más, nos buscó lo peor, buscó a enemigos. Mirar Romanos, lo que dice en los siguientes versículos que hemos leído. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. O sea, siendo enemigos, hemos sido reconciliados. ¿Cuándo nos buscó Dios? Cuando éramos enemigos. Y dice Pablo, si Dios demostró ese amor con nosotros, en que aún siendo enemigos nos reconcilió, buscó reconciliarnos, ¿cómo no? ¿Qué no hará ahora? Romanos 5:8, ¿cómo se evidencia y se demuestra este amor del que venimos hablando? En que aún siendo pecadores. Es decir, amar a quien no lo merece. Amar a quien no lo merece. Ese es el amor de Dios. Amar a quien no lo merece. De hecho, si buscáis libros de no solamente autores modernos, sino ya antiguos, cuando hablan del amor de Dios hacen mucho énfasis en esto. Hacen muchísimo énfasis en esto. No tanto en que sí, en el amor de Dios y en todo eso, sino quién es el objeto del amor de Dios. Hacen mucho énfasis, porque eso es escribir blanco sobre negro. Porque cuando tú ves al ser humano como es y escribes encima, eso te ayuda más a apreciar su amor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Te está poniendo una pizarra negra, completamente negra. Somos pecadores, somos enemigos. Pero ahora escribe sobre blanco, ¿no? Pero Dios nos amó. Manuel. No, dile. No hay problema. Dios, el amor de Dios, ama al pecador que se arrepiente y a los que no se arrepiente ama. Sí, amó a todos. Entonces, mi pregunta, cuando se acabe esto, el que ha creído en Dios se salva y el que no ha creído en Dios se condena. Si Dios ama a uno igual que a otro, ¿por qué los otros se van al infierno? Entonces el amor de Dios, ¿cómo va a permitir que sus hijos se queden? Sus hijos no. No, a ver si me entiende. Es que es muy profundo. No es muy profundo. O sea, el hombre pecó y Dios envió al Salvador, Jesús. Y el mensaje de la Biblia es: el que quiere, el que acepta a Jesús como su Salvador, se salva. El que no, no. Juan dice, el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no, no tiene la vida. Entonces todos no somos iguales ante Dios. No, Manuel. Envió a Jesús por todos, no solo por uno. Jesús murió por todos. Es decir, que el regalo es para todos, no para uno sí o no. Pero que lo que quiero decir es que a la hora de la condenación, tuviste tiempo. Vamos a ver. Entonces, ese amor que es tan profundo, ¿dónde queda ahí? El hombre peca, ¿sí? El hombre peca. Y por tanto, el hombre está condenado. Porque pecó. Bien. Ahora, Dios tiene que hacer algo para remediar ese pecado. ¿Por las obras puede ser? No. No, porque nadie podría jamás alcanzar las demandas de Dios. Y está demostrado en Adán y Eva. Entonces, Dios decide que la única forma que hay de salvar al ser humano es que Jesús muera en la cruz por nosotros. Y que su sacrificio sea el remedio para nuestra salvación. Bien, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Ven a Jesús. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Yo soy el camino de Jesús, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar. Lo que tú estás diciendo es un asunto de Dios, no tuyo. No tuyo, Manuel. O sea, tuyo no es. O sea, tú no puedes ahora cuestionar a Dios. No. Claro, no puedes. O sea, tú lo que tienes que decir es: Dios ha decidido hacer esto. Y mi responsabilidad es a las personas que conozco y puedo hablarles de que Jesús les ama
y de que para salvarse tienen que creer en Jesús. Ese es el mensaje que la Biblia nos manda a ti y a mí predicar. Punto y final. Claro, pero es que el y si... No, Manuel. Hemos visto aquí personas con las cuales, en lo personal, he luchado mucho, que no están aquí hoy día por el y si... Así que ten cuidado. De todas maneras hablamos. De todas maneras hablamos. Sí, 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 claro. Sí, sí. Sí. Claro, claro. Su hijo no, su... alguien. Sí. Sí. Un ejemplo, un profesional de la sanidad tiene el mismo interés, sustitúyelo por amor, por sus pacientes y da una solución. Imagínate que se trata de la misma enfermedad para todos y dice, esto es lo que tienes que tomar. Ya no puede hacer más. Ahora, la decisión personal es que se tome o no se tome. Pero el amor, la intencionalidad del profesional es curar a todos. A una parte de... Bien. ¿Sabes? Si Dios hiciera lo que tú estás diciendo, ¿sabes lo que la mayoría de la gente diría? Que no nos da libertad, que somos unos robots aquí, que hacemos, que tenemos que tener libertad, que cada uno tiene que escoger. Eso es lo que diríamos. Sí, sí, sí. No, está perfecto. No, está perfecto. Yo, siempre que quieras preguntar, si es del tema, tú sabes que... Ok, gracias, Aurori. Respondemos. Ahora, terminamos con esto. ¿Respondemos o respondemos o estamos respondiendo nosotros a su amor? Es algo que también debemos de preguntarnos cada uno, ¿no? Por ejemplo, Satanás lo que quiere es que apartemos nuestro corazón del amor de Dios. Es que dudemos de que Dios nos ama, de que Dios quiere lo mejor para nosotros, de que Dios es un Dios que quiere nuestra felicidad, nuestro bienestar, nuestra salud, etcétera, etcétera. Quiere que dudemos de Él, poniendo el corazón en otras cosas momentáneas. Al final lo que quiere es que nosotros, si habéis leído el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, ¿alguien lo ha leído? Vale, pues ese es el estorbuto que escribe al escrop, no sé qué. Y una de las cosas es un diablo, un demonio ya veterano, que le escribe a un diablo que es un principiante y un novato y que le dice cómo tiene que tratar a la gente. Y una cosa que dice el demonio veterano ya le dice que una de las cosas importantes para distraer a las personas, sean creyentes o no, es entretenerlas con cosas momentáneas. Le dice, tú entretenlo con cosas momentáneas. Por ejemplo, a un cristiano dice, no le hagas dudar, no le cuestiones cosas porque te va a rechazar, pero tú tenlo entretenido en las cosas momentáneas. Ya en Edén ocurrió. Vemos el proceso, ¿no? Eva vio, le pareció que era codiciable, lo codició y comió. ¿Y qué le llevó eso? Porque Satanás le hizo dudar del amor de Dios. Con que Dios os ha dicho... eso es mentira. Él Él os está ocultando algo. Él sabe que si vosotros hacéis esto, vais a ser... Ahí está. Tenemos que ser como el hombre de la parábola que encuentra en Cristo el mayor tesoro. La parábola que contó Jesús, ¿no? Un hombre que compra un campo y encuentra una perla de gran precio. Y va y vende todo lo que tiene, renuncia a todo para comprar ese campo, porque ese campo tiene esa perla de gran precio, ¿no? Y nosotros, es la misma actitud para nosotros. Una vez que encontramos a Cristo y entendemos su amor, lo demás al final tiene que pasar a un segundo
paso, y terminamos con este versículo de Pablo. Como él, después de muchos años ya y todo, dice, y ciertamente, aún, y yo en mi Biblia tengo subrayado ese aún. Me gusta siempre ver ese aún subrayado. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente aún. Porque es verdad que a veces, a lo mejor, cuando nos convertimos, hemos dicho, bueno, yo en su momento lo dejé todo por el Señor. Y es verdad, en algunos, en algunas. Pero la pregunta hoy, después de X años, es, ¿aún tenemos ese pensamiento? ¿Aún tenemos ese pensamiento de estimar todo lo demás que no sea el Señor como que no vale para nada? ¿O ya estamos en otro rollo, en otras cosas? Y dice él, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo que está diciendo Pablo es, Él me amó y por causa de ese amor yo lo he perdido todo. Y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y él, ¿no? Pensando en Pablo, toda una vida renunciando a todo por amor al Señor, toda una vida. ¿Y cómo terminó Pablo? En una cárcel, solo, de tal manera que hasta le tiene que decir a Timoteo, tráete a Marcos, porque me es útil. Marcos, el que había tenido un follón con él, tráete a Marcos. Guillermo Makernon, que vosotros algunos lo conocisteis, me contaba cuando Shirley, su mujer, murió, estaba inquieta, antes de morir, estaba inquieta. Y le dijo a Guillermo, quiero estar sola un rato. Quiero estar solo un rato con el Señor, en la cama, en el hospital ya. Y Guillermo me contaba que ella tenía una duda en su corazón. Y cuando ella lo llamó, dijo, ya estoy, ya puedes venir. Y le dijo, ¿qué pasó? Y él le dijo, es que ella le dijo, me he visto en la cama de este hospital, después de toda una vida sirviendo al Señor, y he dicho, ¿para esto? Pero dijo, quería estar sola porque era momento de tener que aplicarme a mí misma todo lo que llevo una vida enseñando. Un antiguo rector, la hija de un antiguo rector allí en el seminario, en Guatemala, me decía prácticamente lo mismo. Me decía que a veces le daba pena ir a visitar. Ella está en Guatemala, su hija, y su padre vive en Estados Unidos con uno de sus hijos. Y le decía que le daba pena ir a verlo, ¿no? Que le daba pena ir a verlo porque ella lo había visto siempre, una persona activa, sirviendo al Señor, todo eso y tal. Y cuando llegaba allí, lo veía allí con su hijo, sentado todo el día en una silla, y pa' cama, y prácticamente sin poder hacer nada, ¿no? Y un día él le preguntó, le dijo, ¿qué te pasa? Y entonces ella se lo contó. Dijo, bueno, pues me pasa esto. Y él dijo, yo no me acuerdo el nombre de ella, es que es un nombre raro, no me acuerdo. Y ella le dijo, y él le dijo, hija, lo tengo todo. Lo tengo todo. Porque ella había visto a su padre, ¿no? Y verlo allí sin hacer nada, pues ella le causaba duda, ¿no? Y ese hombre al final de su vida le dijo, hija, lo tengo todo, no necesito nada. Y hermanos, hermanas, teniendo el amor del Señor en nuestra vida, lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Oremos. Señor, muchas gracias.